Bien, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les saluda Mariela Ceballos, especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría INPA de la SUNAFIL. En esta ocasión vamos a abordar un tema bastante importante que es el nuevo régimen laboral agrario. Para ello yo he traído para ustedes esta presentación donde vamos a compartir acerca de los derechos y obligaciones que tiene el empleador de este régimen especial. Y pues si ustedes, trabajadores, me están escuchando de este régimen y quieren conocer acerca de sus derechos, cuáles son los nuevos cambios con esta nueva normativa, por favor, participen en esta conferencia, compartan la información para que todos podamos entender y saber acerca de nuestros derechos y también nuestras obligaciones como empleados. Ahora procedo a presentarles mis diapositivas. Les voy a mostrar. Bien, tenemos el nuevo régimen laboral agrario. Gracias a todos por las personas que me están escuchando. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia. Primero tenemos que conocer la base normativa, cómo nosotros hemos desarrollado esta presentación, en base a qué normativas, cuáles son las que vamos a ir analizando y revisando pues los nuevos cambios que tenemos, ¿no? La ley 31087 es la ley que ha derogado la ley 27360. Recientemente, el año pasado, pues nace esta nueva normativa, ¿no? Y básicamente es la que ahora se está rigiendo. Luego tenemos la ley 31110, que es la ley del régimen laboral agrario, que es la que está, pues básicamente aplicándose actualmente sobre los incentivos para el sector agrario, riego, agroexportador y agroindustrial. Luego tenemos el decreto supremo 005-2021 Midagri, que es el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley 31110 de la ley de régimen agrario, y tenemos el decreto supremo 06-2021 TR, que es el decreto supremo que aprueba el reglamento de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la ley 31110. Entonces, estas son las normativas que estamos haciendo nosotros uso justamente para esta capacitación o para este webinar. Bien, tenemos también ¿desde cuándo está vigente la ley 31110? Esta es una pregunta bastante frecuente que estamos recibiendo a través del aplicativo SUNAFIL Responde y también a través del convenio que tenemos con el Ministerio de Trabajo a través de las líneas telefónicas. Básicamente, la vigencia inicia desde el 1 de enero del 2021. Bien, entonces, todos los trabajadores que se encuentran reconocidos en el régimen agrario, pues gozan ya de estos derechos. Esto es desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Bien, entonces se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2021, o sea, hace 4 meses, ya está vigente. Periodo posterior a la derogación de la ley 27360 y previo a la vigencia de la nueva ley 31110. Como ustedes recordarán, antes la ley de régimen agrario estaba pues regulado a través de la ley 27360. Pero como entró en vigencia la nueva ley 31110, es la que actualmente nosotros como empleadores debemos aplicar y nosotros como trabajadores conocer nuestros nuevos derechos laborales. ¿Han variado? Sí, hay algunas cositas nuevas que se están aplicando que ustedes deben conocer y lo vamos a ver ahora en esta presentación. Las relaciones laborales del sector agrario estuvieron regidas por las normas de régimen laboral general de la actividad privada, por el tubo 728. Así como las disposiciones normativas establecidas tanto en las gratificaciones y en la CTS del régimen general, así como cualquier otro beneficio aplicable. Empleadores y trabajadores pudieron pactar acuerdos de adelanto de remuneración que permitiesen a los trabajadores conservar liquidez económica frente a la derogación 27360. Como ustedes pueden apreciar en esta lámina, los trabajadores del régimen agrario van a tener derecho a las gratificaciones, al tema de la CTS, ¿no? Siempre se le ha otorgado, no es que con esta nueva ley es que recién se les vaya a dar este derecho, siempre ha existido. ¿Qué trabajadores van a pertenecer al régimen laboral agrario? Otra pregunta bastante frecuente que estamos recibiendo, porque básicamente consulta si es que los trabajadores del régimen agrario, todos, la parte administrativa, también se les tendría que aplicar o no se les tendría que aplicar, ¿no? Entonces, eso es una de las preguntas también bastante frecuentes que estamos nosotros recibiendo y que es importante que también podamos aclararlo, ¿no? Luego tenemos aquí disgregando, ¿no? Cuáles son las actividades que se van a aplicar como régimen agrario.
tenemos pues las personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos y o crianzas, personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios fuera de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao. Los productores agrarios excluyentes, aquellos organizados en asociaciones de productores, siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. Personas naturales y o jurídicas que desarrollen actividades agroindustriales de cultivo de palma aceiterada y palmito. Bien, como ustedes pueden observar, serían pues los empleadores que pueden desarrollar estas actividades para que puedan aplicarse tal vez en el régimen agrario. Y pues básicamente nosotros como empleadores debemos saber si es que se aplica o no, porque si no vamos a generar contingencias. ¿Qué sucede si yo como empresa no sé, no he leído la normativa o el reglamento y considero que soy régimen laboral agrario? Estoy de repente vulnerando derechos a los trabajadores, sí, porque si no formas parte de estas actividades que se están indicando en esta lámina o en lo que indica la normativa, podemos generar una grave confusión para el empleador, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre revisar la ley y el reglamento, y ahora que el reglamento solamente ha sido publicado hace un par de semanas, también conocerla y poder aplicarlo de manera adecuada. Siempre que los ingresos netos por otras actividades no comprendan el artículo 2 de la ley, que no superen el 20% del total de sus ingresos netos anuales. Esto es en los dos primeros supuestos, ¿no? De las personas naturales jurídicas que vayan a desarrollar justamente cultivos o crianzas o actividades agroindustriales, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, ¿no? Entonces, a esto hacemos nosotros referencia. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? ¿Quiénes están excluidos del régimen laboral agrario? Importante también, bastante importante saber quiénes van a estar excluidos. Aquellas empresas que se dedican a actividades agroindustriales relacionadas con el trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. Bien, esta es una actividad que se encontraría pues totalmente excluida. Como también productores agrarios asociados bajo cualquier forma jurídica, tales como asociaciones, comités, cooperativas, siempre y cuando de manera individual no superen las 5 hectáreas de producción. El personal de las áreas administrativas y el soporte técnico de las empresas. Esto, como yo les venía comentando, preguntas muy frecuentes es esto: ¿soy una persona que debe comprenderse en el régimen agrario o régimen general? ¿No? Y nos indican sus puestos de trabajo. El reglamento se desarrolla un poquito más, porque seguramente en la ley, como hemos podido observar, solamente habla de aquellos que son del área administrativa, ¿no? Pero aquí en el reglamento ya nos desarrolla más y nos dice lo siguiente: quienes son del área administrativa, como por ejemplo, que realizan funciones de gestión, de dirección, el área contable, los profesionales de recursos humanos, el área de logística como bienes y servicios, almacén, ventas, abogados, asesorías, asistentes administrativos, secretarios, entre otros, siempre y cuando estas funciones que ellos realizan para el cual han sido contratados no se realice principalmente en los campos o plantas de la empresa. Bien, entonces aquellos que se encuentren en esta área administrativa que acabamos de mencionar, porque así lo dice el reglamento, van a poder ser considerados, ¿no? Como régimen de la actividad privada, 728. Pero si es que estos puestos se encuentran en el campo o en las plantas de la empresa, ahí sí no se le va a poder aplicar el régimen de la actividad privada, sino como régimen laboral agrario, ¿no? Entonces, recordemos esto porque es una de las preguntas bastante frecuentes que recibimos y que nosotros tenemos que también tenerlo bastante claro. Bien. Luego tenemos los que son de soporte técnico, porque en la ley veíamos el área administrativa y soporte técnico, pero ¿quiénes son? Ok, en el área de soporte técnico el reglamento también nos aclara este punto. Nos dice aquellos trabajadores que desarrollan funciones de instalación, mantenimiento preventivo, correctivo de equipos informáticos, maquinarias, instalación de gestión de sistemas de información y entre otros. Independientemente si se da sus funciones en el campo, en la planta, en la oficina. En este caso no existe una excepción específica para este tipo de puestos. Pero como puedes observar en las áreas administrativas, sí te pone como condición, ¿no? Que básicamente sea, no sea en campo ni en planta, porque si no ahí podríamos tal vez considerar como un régimen agrario. Importante este punto, sí, claro que sí es bastante importante porque nos aclara lo que la ley en principio no lo desarrollaba tanto, ¿no? Esto ya lo vemos desarrollado en el reglamento.
Los trabajadores de personas naturales o jurídicas que se encuentran en dichos supuestos van a estar regulados por la actividad privada 728, ¿no? Por el decreto legislativo 728, aprobado por el decreto supremo 003-97-TR. Recuerden que esa es la normativa que se regula justamente para el tema de contratación, para el tema de los beneficios, pero del régimen general, ¿no? Básicamente. ¿Qué derechos laborales los asisten? Ok, el empleador va a pagar todos los derechos laborales que se encuentran comprendidos en el decreto legislativo 728, ¿no? Según el tipo de contrato, porque hay varios tipos de modalidades de contratación. Recuerden que puede ser indeterminado, contrato sujeto a modalidad o contrato a tiempo parcial, ¿no? Entonces, cualquiera de las modalidades contractuales que nosotros vayamos a utilizar, pero estos trabajadores que se encuentran en área administrativa o soporte técnico debidamente, obviamente, que clasifiquen para hacer 728, van a tener todos sus derechos laborales, ¿no? Que básicamente sería la gratificación en el mes de julio y en diciembre, el pago de la CTS en el mes de mayo y noviembre, el tema de los pagos también que se otorgan en las oportunidades que según indica en la actividad privada de manera general, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando aquí del área administrativa y del soporte técnico. Bien, entonces nos dice que no importa la modalidad contractual, ¿no? Indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial, pero siempre que realicen lo que había mencionado como área administrativa y como soporte técnico, ¿no? Hay que revisar muy bien antes de su aplicación. No importa la duración tampoco, no importa si sea pues indeterminado, como les mencionaba, o que tenga un contrato de 6 meses, 7 meses, ¿ok? Eso es lo que vamos nosotros a tener claro. Contratación. Bueno, ya hemos explicado un poco, básicamente para los que son del área administrativa, soporte técnico, ya nos ha dejado claro que se aplicaría el régimen de la actividad privada 728, pero hoy, como vamos a hablar acerca del régimen agrario, vamos a ahondar un poco más para los trabajadores que se encuentran en este régimen. Se puede suscribir contratos a plazo indeterminado o plazo fijo, tales como intermitentes o de temporadas u otras modalidades que se ajusten a sus necesidades. Es importante que ustedes sepan que cuando un empleador decide contratar a un trabajador de carácter temporal, haciendo uso de los contratos sujetos a modalidad, el empleador tiene que justificar la causa objetiva de la contratación, tiene que fundamentar. Bien, no solamente es que escoja al azar un contrato intermitente o un contrato de temporada, no. Para eso el empleador tiene que haber conocido lo que nos dice la normativa de cuál es su adecuada aplicación por cada situación. Bien, pero ahora en la ley y reglamento de régimen agrario nos trae este tema del tipo de contratación, ¿no? El tema de las preferencias de esta manera. A ver, nos dice lo siguiente: cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador en la misma línea de cultivo por 2 o más plazos que en conjunto superen los 2 meses, en un periodo de 1 año, va a tener el derecho de la preferencia para ser contratado. Bien, entonces en este primer cuadrito nos está aclarando de que si yo he sido un trabajador de régimen agrario, me contrató mi empleador un mes para un tiempo determinado que es por 1 mes, y bueno, terminó, ¿no?, la cosecha, el cultivo, y ahora pues me fui de la empresa, pasó un tiempo, menos del año, ¿no? Básicamente, y realicé otro servicio más, ¿no? Entonces, si en conjunto yo supero los 2 meses en el periodo de 1 año, yo voy a tener derecho a preferencia, a que a mí me vuelvan a contratar, bien, a este trabajador. Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador, bajo la modalidad de contrato intermitente o contrato temporada, que son los tipos de contrato sujeto a modalidad, temporales básicamente, 2 veces consecutivas o no consecutivas, tienen derecho a preferencia en la contratación si el empleador requiere contratar en las siguientes temporadas. Bueno, en el primer cuadrito nos hablaba que sea en un periodo mayor de 2 meses, ¿no? Que no supere el año, y ahora nos habla aquí que si me contrataron, tuvieron una modalidad de contratar de manera temporal, ¿no? Utilizaron el contrato intermitente y luego me contrataron como temporada,
Si ha sido consecutivas, 2 veces consecutivas o no consecutivas, ya tengo derecho también a la preferencia. Cuando el trabajador es contratado por distintas empresas vinculadas entre sí para actividades estacionales bajo la modalidad de contrato de temporada que en conjunto cubran un año completo de servicios, tendrán derecho también a la contratación de preferencia. Bien, para cualquiera de las empresas que requiera contratar personal de las siguientes temporadas. Entonces hay un tema de derecho de preferencia, a pesar que son 2 empleadores o 2 centros de trabajo totalmente distintas, tendrán también este derecho de preferencia. Cuando el trabajador es contratado por el mismo empleador, bajo la modalidad de contratos de temporada, por lo menos 2 temporadas en un mismo año, de manera consecutiva o no consecutiva, para prestar servicios en cultivos diversos cuya estacionalidad conjunta va a cubrir todo el año. Tiene derecho preferencial en la contratación si el empleador requiere contratar personal en las siguientes temporadas. Bien, entonces esa es la manera de poder nosotros verificar el tema de la preferencia en la contratación. Igualmente, estos temas están también ubicados en nuestro reglamento. Básicamente, esto es una extracción de lo que nos dice la normativa. Bien. Contrato de trabajo, preferencia de contratación. El derecho de preferencia de contratación se va a ejecutar considerándose lo siguiente: la cantidad de personal que se requiere en cada oportunidad de contratación, que las labores sean idénticas o similares, que la extinción del vínculo laboral no se haya producido por una conducta o capacidad del trabajador. Esto es importante, ¿verdad? Porque vamos a tener, sí, preferencia de contratación, pero sí tenemos que tener presente que si a mí me han desvinculado en una empresa porque he cometido una falta grave, he abandonado, de repente me fui sin justificar, sin haber presentado mi carta de renuncia, hice un abandono de trabajo, no vayamos a creer que el empleador nos pueda considerar y que podamos aplicar esta parte de la normativa, porque la norma nos está dejando clarísimo que si el trabajador, por temas de capacidad o conducta, ha sido desvinculado, no tendría pues este derecho de preferencia. Luego también tenemos las labores que sean idénticas o similares o cantidad de personal. Ok, también es importante saber esto, ¿no? Porque podría utilizar el tema de las contrataciones de manera temporal, sí, pero tenemos que verificar también el tema de los trabajadores que están laborando en mi empresa de manera permanente, ¿no? Porque recordemos que en toda empresa no puedo estar contratando pues a todos de manera temporal. Yo como empleador tengo que también tener cierto porcentaje de capacidad de tener personal a plazo indeterminado de manera permanente, ¿no? Porque justamente mi actividad, si es agrario, es porque siempre voy a realizar esa actividad. Entonces, no podemos creer que el 100% de tus trabajadores todos vayan a ser de manera temporal. Muchísimo cuidado con ello. Bien. El empleador no puede incurrir en prácticas discriminatorias. Obviamente, esto es para el régimen agrario, para cualquier sector. El tema de la discriminación está totalmente prohibida. Recuerden que es un derecho fundamental ser tratados por igual, ¿verdad? Entonces, la discriminación está totalmente prohibida por el color, por el tema de raza, sexo, si eres hombre, si eres mujer, si eres religioso, de repente cristiano, testigo de Jehová o ateo, u opinión, ahora el tema de la opinión política, por ejemplo, origen social, afiliación sindical, condición económica, porque de repente tienes alguna deuda con Infocor o con alguna entidad bancaria, eso también sería un tema de discriminación. Si te separan por alguna de estas condiciones, ¿verdad? O te excluyen de este proceso de selección. Entonces, eso está totalmente prohibido, y si es que se verifica que hay un tema de discriminación, es una infracción muy grave. Bien, y eso es lo que se tiene que recordar. Cuando la cantidad de personal requiere sea menor al número total de trabajadores con derecho preferencial de contratación, el empleador va a tener que aplicar criterios totalmente objetivos, los cuales se va a basar en el tema del desempeño, la experiencia, la antigüedad, la prontitud de respuesta a la convocatoria. A ver, lo que sucede es que sí, si bien la norma me está exigiendo a mí como empleador que dé preferencia a los trabajadores que ya trabajaron para mí, ¿no? O se dedican en esta actividad en otros centros de trabajo que hacemos lo mismo, o nos dedicamos a esta actividad del agrario, también yo como empleador, pues, si yo mando o comunico a mi trabajador que le voy a dar este derecho de preferencia para que trabaje conmigo, y mi trabajador no me responde,
en un plazo estimado también, porque la norma estipula un plazo, luego no vaya a indicar al trabajador que no le dieron el derecho de preferencia. Por eso es importante saber, ¿no? Entonces, si se me ha presentado una oportunidad para trabajar en esta empresa que se dedica al régimen agrario, también tienes que saber que tu obligación es responder, ¿no? Tener una respuesta dentro de un plazo de 15 días. Y si no respondo, pues después no voy a poder reclamar de que no me han dado el derecho de preferencia, porque el empleador va a poder acreditarlo, ¿no? Y luego ya sería pues un tema de responsabilidad propia de la persona que estaba interesada, ¿no? Es importante también saber eso. A ver, sobre el contrato de trabajo y preferencia de la contratación, aquí les hemos traído un esquema para que podamos comprender de manera bastante dinámica, ¿no? De cómo se va a llevar el tema de la contratación. Aquí tenemos, por ejemplo, el contrato, el empleador primero va a convocar. Él va a hacer una convocatoria antes de iniciar pues su actividad a todos los trabajadores que de repente han trabajado antes con él, ¿no? Que han estado en su planilla antes y que obviamente por un tiempo hemos estado inactivos y ahora vamos a volver a realizar estas actividades, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que va a comunicar, va a convocar a los ex trabajadores, ¿no? Dentro de los 15 días anteriores del inicio de la prestación del servicio, para ver si es que ellos están de acuerdo y puedan, pues, reincorporarse, ¿no? En mi centro de trabajo. Así que van a tener 15 días para yo tener una respuesta. Vencido el plazo de los 15 días y vaya que hemos tenido, pues, la aceptación de parte de este trabajador o ex trabajador, entonces puedo realizar, ¿no? Ya de manera física o tal vez virtual, ¿no? El inicio. Si es que no hubiera un acuerdo, la comunicación de trabajador o trabajadora se va a dirigir al domicilio fiscal de la empresa. ¿Qué pasa si se comunica su negatividad de prestar el servicio? Entonces, si es que el trabajador no respondió mi convocatoria, ¿no? Básicamente de poder darme una respuesta si quiere trabajar conmigo, ¿no? Este derecho de preferencia que le estoy dando porque la norma me exige, entonces caduca el derecho a la preferencia de contratación del trabajador y en este caso, para adquirir nuevamente este derecho, el trabajador o trabajadora deberá cumplir con los supuestos de preferencia de contratación que hemos visto hace un instante, ¿no? Entonces, igualmente, el empleador quedaría pues a la libertad de contratar después de haber cumplido lo que le exige la propia normativa en cuanto al régimen agrario. Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener presente o recordarlo. Bien, o recordarlo. La convocatoria del empleador va a precisar la fecha de inicio de la prestación de servicio. En el momento de que comunica el trabajador, sí debe dejar claro, ¿no? La fecha desde el inicio que se va a dar esta prestación. Se va a realizar en la forma que se acuerden las partes y esto a través de los soportes digitales, ¿no? Porque sabemos que ahorita estamos viviendo un estado de emergencia y además es válido también que los documentos laborales se puedan llevar, ¿no? A través de los medios de soportes físicos. A falta de acuerdo, dicha convocatoria se va a dirigir al último domicilio que ha consignado el trabajador y trabajadora. Si ustedes trabajadores o trabajadoras o ex trabajadores o ex trabajadores o trabajadoras me están escuchando, recuerden que ustedes tienen la obligación de siempre mantener actualizado su domicilio, porque su ex empleador va a tratar siempre en algún momento de comunicarse y se va a comunicar con la información que ustedes hayan proporcionado. Si se cambian de domicilio, si van a radicar en otro lugar, etcétera, siempre es importante actualizar esa información, ¿bien? Para que ustedes puedan ser notificados a cualquier cambio o justamente estas convocatorias que serían una gran oportunidad para ustedes, ¿no? Sobre la jornada de trabajo, recordemos que no puede exceder las 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Y esto siempre ha sido así, porque esto es un derecho fundamental, ¿no? No puede excederse en las 48 horas semanales. El tiempo trabajado que exceda la jornada diaria o semanal se va a considerar sobretiempo. Las horas extras se dan, sí, por supuesto, pero eso no significa que yo como empleador me vaya a aprovechar solamente en hacer que realices horas extras, te pago por tus horas extras y con eso estoy cumpliendo con la normativa. Esto no es posible porque recordemos
que las horas extras son de carácter voluntario y solamente se aplica de manera excepcional. Así que no podríamos nosotros como empleador decir que cumplimos con la normativa porque le estamos pagando las horas extras. No, estaríamos incumpliendo la jornada máxima. Bien, entonces tengamos muchísimo cuidado. Entonces, las horas extras también van a tener derecho a las personas que se encuentran regulados por este régimen agrario. Bien, y siempre respetemos las 48 horas semanales. También tendremos el horario nocturno. También el reglamento y la ley de régimen agrario también ha dejado claro que va a existir la jornada laboral nocturna, que va a iniciar a las 10 de la noche y concluiría a las 6 de la mañana. Tiene algo particular este tema del horario nocturno, pues se debe aplicar la sobretasa del 35% de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital actualmente es de 930 soles. Entonces, este trabajador que labore en este horario de 10 a 6 de la mañana no puede percibir una remuneración inferior, si ustedes sacan la sobretasa y lo suman, de 1.255.50 soles. ¿Ok? Entonces, pero si el trabajador ingresó a las 8 de la noche y se retiró a las 2 de la mañana, por ejemplo, bueno, en este caso, pues, hay un tema de horario diurno y un horario nocturno, entonces tendrían que sacarlo de manera proporcional, ¿verdad? Pero si el trabajador labora de 10 a 6 de la mañana o en ese horario, se le paga justamente con esta sobretasa. Hay que recordarlo siempre. Sobre las horas extras, las 2 primeras horas va a tener derecho a la sobretasa del 25% que equivale a su hora, según el cálculo de remuneración básica. La tercera hora en adelante se tendría que aplicar al 35%. El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con otorgamiento de periodos equivalentes al descanso. A ver, ¿qué ocurre si yo trabajo más, ¿no? Y genero horas extras? Y yo acordé con mi empleador que estas horas extras voy a gozarlo. Por ejemplo, hice 4 horas, ¿no? Y he decidido que el próximo miércoles me vaya a tomar las 4 horas. Mi empleador también está de acuerdo, lo hemos dejado por escrito. En ese sentido, tu empleador ya no tendría la obligación de pagarte esas 4 horas, porque lo estás compensando. Si no lo compensaras, sí te tendría que pagar, porque es tu derecho a que te paguen ese sobretasa. Bien. La indemnización por despido arbitrario también se señala aquí. En caso de despido arbitrario, le corresponde una indemnización de 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un máximo de 360 remuneraciones diarias. Las fracciones anuales se abonan por 2avos y 30avos. Bien, ocurre aquí que por ejemplo, si el trabajador de régimen agrario tiene, pues, 5 años trabajando en la empresa, por cada año se le va a otorgar 45 remuneraciones diarias. Vamos a suponer que su remuneración diaria sea, pues, una cifra que podamos multiplicar así rapidito, de 10 soles. Ya es un supuesto, solamente es un ejemplo. Vamos a poner que sea 10 soles, para que puedan ustedes entender. Entonces, 45 remuneraciones nos sale algo de 450 soles anuales, ¿verdad? Entonces se tiene que pagar por cada año 450. Si tiene 4 años, multiplicamos 450 por los 4 años. ¿Ven? Entonces así vamos a saber, ¿no?, de cómo se va a generar el cálculo de la indemnización por despido arbitrario. Pero el máximo es que reciba hasta 360 remuneraciones diarias, no más que esas. ¿Ven? No más que esas. Sobre la remuneración y beneficios sociales. La remuneración diaria equivale a la suma de la remuneración básica. Bien, las gratificaciones y las ETS divididos entre 30. A ver, la remuneración diaria básicamente es la suma de la remuneración básica más la gratificación y más las ETS. Si es que todavía no lo tenías. También la normativa nos ha señalado la separación en porcentajes respecto a estos beneficios sociales. Tenemos, por ejemplo, la CTS y la gratificación. En el caso de la CTS, el porcentaje es de 9.72% de la remuneración básica.
Y sobre la gratificación sería al 16.66% de la remuneración básica. Bien, entonces aquí ustedes le hemos traído un pequeño cálculo, ustedes lo pueden revisar, acá está, ustedes pueden ver remuneración diaria igual a remuneración básica más gratificación más CTS, dividido sobre 30. Luego tenemos la remuneración diaria. Aquí podemos observar ya en porcentajes para que ustedes también se puedan dar cuenta a cuánto equivale lo que sería pues el 30%. Bien. Luego, independientemente de la forma de pago de las gratificaciones, los trabajadores agrarios tendrán derecho a percibir una bonificación extraordinaria de acuerdo a la ley 30334, que se va a abonar de manera prorrateada conjuntamente con el pago de la remuneración diaria de manera periódica y en la misma oportunidad que se va a abonar la gratificación legal conforme a lo decidido por parte del trabajador o la trabajadora. Ahora, bien, a ver, les cuento un poco acerca de la bonificación extraordinaria, de qué trata. Lo que sucede es que siempre, antes, hace muchos años atrás, cuando el empleador otorgaba la gratificación, el empleador estaba obligado a tener que aportar a LESalud. ¿Y cuánto aportaba a LESalud? Pues aportaba lo que equivalía a la aportación del porcentaje, ¿no? Que sería el 9%. O sea, si, por ejemplo, un trabajador ganaba gratificación 1,000 soles, el 9% de LESalud, que es régimen general, que es básicamente ese 9%, le tendría que dar en soles, ¿no? Que sería 90 soles, se lo iba a dar, aparte de la gratificación, al trabajador. Entonces, si tenía CPS, sería el 6.75%, ¿no? Eso es en el régimen general. Entonces, aquí también nos dice lo mismo, o sea, ustedes que sean de régimen agrario también van a tener derecho a esta bonificación extraordinaria de lo que ustedes perciban en tema de gratificación, el porcentaje correspondiente. Bien. Pago semestral de las gratificaciones y depósitos semestral. Bueno, como hemos visto en la lámina anterior, el pago de la CTS y la gratificación, esta es la primera alternativa de manera automática, ¿no? Que se tenga que incluir en la remuneración diaria. Sin embargo, también en el reglamento ha dejado la facultad que el trabajador pueda decidir. En este caso, el trabajador, no es que el empleador lo decida, sino el trabajador pueda decidir que su gratificación y su CTS puedan ser depositados en los plazos que se encuentran en el régimen de la actividad privada. De acuerdo al régimen de la actividad privada, en cuanto al tema de la gratificación, se depositan los primeros 15 días del mes de julio y los primeros 15 días del mes de diciembre. Entonces, si el trabajador estaría de acuerdo y quiere que se dé de esa manera, entonces le va a comunicar por escrito y de manera virtual o de manera presencial, desde iniciado el vínculo laboral, comunicar su decisión, ¿no? De que quiera hacer estas aportaciones de estos pagos de los beneficios a través de los plazos que sean estipulados para el régimen de la actividad privada o régimen general. ¿Ok? Entonces, sí podría darse, sí, se podría dar porque la norma lo faculta siempre que el trabajador o trabajadora lo solicite. La decisión puede modificarse posteriormente por acuerdo de las partes, en cuyo caso esta modificación entra en vigencia desde el primer día del mes siguiente a aquel que se acuerde el cambio de la oportunidad de que acuerden las partes. ¿Qué ocurre si, a pesar que mi trabajador quiere hacer el cambio y me lo comunique después del plazo que se ha establecido en la normativa? A falta de comunicación, se va a corresponder con el pago de la forma prorrateada, es decir, se va a incluir en la remuneración diaria, lo que habíamos visto en esta lámina, ¿no? Se tendría que sumar para que se dé en la remuneración diaria. Entonces, eso es importante que sus trabajadores sepan. Ahora, nosotros como empleadores, de repente, una buena práctica sería que le podamos comunicar a su ingreso a los trabajadores que tienen esta opción. Si ellos están de acuerdo, que lo presenten dentro de los 5 días hábiles, ¿verdad? Para que también se trataría pues de un tema de apoyo, ¿no? Para estos trabajadores. Explicarles un poco acerca también de este derecho, de esta facultad. Hablemos del beta, ¿ok? La bonificación especial por trabajo agrario. Este es un concepto que es otorgado por el trabajador o trabajadora agrario independientemente de su monto de la remuneración. Esta bonificación no tiene carácter remunerativo, se ha considerado como un concepto no remunerativo y por lo tanto
no ingresaría para el cálculo de los beneficios sociales. La beta se paga con la periodicidad mensual. Sin embargo, el empleador y el trabajador podrían acordar por escrito, a través de los soportes digitales o de manera presencial, que el pago se realice de manera prorrateada conjuntamente con el pago de la remuneración diaria. Bien, así que podría ser mensual o si no con la remuneración diaria. ¿A cuánto equivale la remuneración mínima, la bonificación especial por trabajo agrario, que sería el beta? ¿A cuánto equivale? Pues equivale al 30% de la remuneración mínima vital. Bien, equivale al 30% de la RMB, que es del 930, al 30%. Los trabajadores que elaboren menos de 4 horas diarias en promedio a la semana reciben la beta, pero de manera proporcional, por supuesto. Bien, entonces esto está a cargo del empleador, lo asume el empleador, pero recuerden que esta bonificación es no remunerativa. Para el pago de beta se computan los días laborados, los días efectivamente elaborados. En consecuencia, los días no laborados serán descontados de manera proporcional. También son computables los días de descanso semanal, los días feriados, solamente por excepción estarían pues computados, ¿no? El tema del descanso semanal, los días feriados, los días de descanso vacacional y los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración, que serían las licencias con goce de haber, por ejemplo. Lo que no ingresaría, por ejemplo, es que un trabajador faltara, ¿no? Injustificadamente, y en este caso sí no estaría pues computado, ¿no? Para el tema del beta. Sobre la asignación familiar. También tienen derecho los trabajadores del régimen agrario a la asignación familiar, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Y se va a abonar, y bueno, la ley sí lo ha contemplado, que la asignación familiar sería de manera proporcional por los días trabajados cuando corresponda. ¿En qué situaciones vamos a considerar que a pesar que el trabajador se ausente en el centro de trabajo, vaya a recibir también y no se encuentre afectado con el tema de la asignación familiar? Por ejemplo, los días de licencia de maternidad, que son 98 días, o porque tiene un descanso médico que no supere los 60 días al año, o la suspensión de la relación laboral que esté relacionado a la continuidad del pago de la remuneración por parte del empleador, o los días de huelga, también obviamente las que sean declaradas de manera legal, y otras que se devenguen según remuneraciones en un procedimiento calificado por el tema de despido. Los días que no se consideren tiempo trabajado se deducen a razón de un 30avo. En el supuesto que no te encuentres comprendido en una de estas excepciones y has faltado y no has podido justificar tu falta, en ese sentido sí te procederán a descontar de manera proporcional sobre este derecho o este beneficio sobre la asignación familiar. Bien, hablemos ahora del descanso vacacional. El descanso vacacional es un derecho laboral que le corresponde a trabajador, trabajadora, y se va a regular a través del Decreto Legislativo 73 y su reglamento. ¿Cuánto tiempo tienen las personas que son del régimen agrario el tiempo para el tema del uso de sus vacaciones? Pues tendrán 30 días de vacaciones, lo cual van a ser remuneradas y además se va a poder aplicar en lo que resulte aplicable otros conceptos remunerativos, ¿no? Entonces, son de 30 días. Cuando la ratificación legal y la CTS se separan o depositan en la oportunidad que se establece en las respectivas disposiciones sobre la materia, la remuneración vacacional será equivalente a la remuneración básica y demás conceptos remunerativos que le fueran aplicables. Bien, esto es cuando lo depositan en lo que establece las disposiciones, ¿no? Y si fuera prorrateado, como es mensual, sería de esta manera, ¿no? De 30 días, remuneraciones diarias y demás otros conceptos de manera proporcional por esos 30 días. Sobre el descanso vacacional, es de manera proporcional, que corresponde de acuerdo al contrato a tiempo indeterminado, o los cuales los periodos de inactividad se consideren suspensiones de contrato de trabajo sin pago de remuneraciones. Entonces será de manera proporcional. En este caso, el término de una temporada o servicio intermitente procede el goce de descanso vacacional de manera proporcional a los meses y los días trabajados.
tuviste un contrato de 4 meses y 15 días, entonces tus vacaciones te corresponderá por esos 4 meses y esos 15 días que has estado elaborando. Bien, la remuneración vacacional se otorga a razón de 8.33% de la remuneración básica como meses que hubiera elaborado el trabajador, siempre que la gratificación y la CTS se paguen y se depositen en la oportunidad que corresponda según la normativa general aplicable. Toda fracción se va a computar por 30. Bien, por 30. Sobre récord, trunco e indemnización. El cálculo del récord trunco se genera al momento del término del vínculo laboral, lo cual van a generar en proporción, ¿no?, a los meses, días trabajados. Bien, cuando hablamos de la indemnización vacacional, también van a tener derecho a poder reclamar esta indemnización vacacional, ¿no?, si es que no lo gozara en el año que les corresponde, en el periodo que les corresponde, que sería una remuneración por el trabajo realizado, que ya básicamente está reconocido, y una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no estará sujeta a descuentos de aportación, contribución u otro tributo. Bien, entonces recordemos que el monto de las remuneraciones será el que se encuentre percibiendo en ese momento el trabajador en el momento que se vaya a efectuar el pago. Es importante conocer nuestros derechos de régimen agrario, por supuesto, ¿no? Ahora ya vamos aclarando cuáles son mis derechos como trabajador o trabajadora. Respecto a la participación de utilidades, la normativa ha señalado que se va a dar un porcentaje en ciertos periodos. Por ejemplo, entre el año 2021 al 2023 se va a otorgar al 5%. Bien, entonces si este año que es 2021, si usted está trabajando ya en un régimen agrario, para el próximo año la participación de utilidades que se va a otorgar será del 5%. Desde el año 2024 al año 2026, el porcentaje será de 7.5%. Y a partir del año 2027 será al 10%. Es importante que ustedes sepan que vamos a tener derecho a la participación de utilidades siempre que la empresa haya generado renta de tercera categoría y que tuviera más de 20 trabajadores en la planilla electrónica. Bien, y si es que como ustedes tienen un régimen que es muy variable, que no podemos pensar que todo el año se va a mantener la misma cantidad de número de trabajadores, pues se va a promediar en los últimos 12 meses. Además, los que están trabajando en el régimen, en los que están trabajando en la actividad privada, en el área de soporte técnico, en el área administrativa, y se preguntarán cómo va a ser la figura para ellos en el tema de utilidades, se les va a incluir en esta ocasión para el tema de las utilidades de acuerdo al porcentaje. Bien. Solo en caso de los trabajadores que estén recibiendo derecho a esta participación de utilidades con otras condiciones totalmente distintas a las que se ha señalado con esta nueva ley, con este nuevo reglamento, la normativa se indica que la que más te genere beneficio es la que se va a tener que aplicar o la que más se va a poder optar. ¿Qué está prohibido? Ya hemos visto la parte que nosotros queríamos saber acerca de nuestros derechos, cuáles eran nuestros beneficios sociales, pero ahora vamos por parte del empleador que también debe saber qué situaciones está totalmente prohibido que podamos nosotros realizar. Por ejemplo, el tema de la intermediación y la tercerización. Los empleadores de este régimen de la actividad privada se encuentran totalmente prohibidos a que puedan utilizar la intermediación laboral y tercerización de servicios, que básicamente es utilizar trabajadores de otra empresa para que sean destacados a su empresa y puedan realizar este servicio. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Entonces, lo que se busca es promover la contratación directa. Así que si ustedes conocen alguna empresa de régimen agrario que no está contratando directamente, sino contrata a otra empresa para que destaque a sus trabajadores y puedan realizar las actividades propias del régimen agrario, eso está totalmente prohibido, estaría incumpliendo con las normativas. Quedan exceptuados la intermediación laboral de servicios temporales y la intermediación laboral de servicios complementarios o altamente especializados. A ver, les comento un poco acerca de esto. Lo que sucede es que en la intermediación se divide por 3 tipos, ¿bien?
Hay una intermediación que es la complementaria, perdón, las especializadas, que básicamente son pues servicios profesionales, ¿no? Que van a otorgar ciertas actividades auxiliares o secundarias que no son vinculadas con la actividad principal, pero que exige un alto nivel de conocimientos, tanto técnicos, científicos, o que sea calificada, ¿no? Entonces, ellos estarían exceptuados para que la empresa de régimen agrario tendría la posibilidad de poder contratar. También los servicios complementarios, también, por ejemplo, si en el caso que tuviera una empresa que de repente requiere de régimen agrario y requiero tener a alguien de vigilancia, ¿no? Entonces busco a una empresa que me pueda brindar este servicio de vigilancia o de limpieza, tal vez. Entonces, en ese caso yo podría aplicar, sí, porque no está realizando la actividad principal, que es la que yo me dedico al tema de cultivos, ¿no? Cosechas, etcétera. Pero me brindan el servicio justamente de limpieza y de vigilancia, que no es que no es mi actividad principal, ¿no? Que no es eso, sino que yo voy a tener este servicio. Entonces, eso sí tampoco estaría prohibido. Y aquellos servicios temporales, como es, por ejemplo, el destaque temporal de trabajadores para labores temporales como el de contratos de suplencia, los contratos ocasionales, ¿no? En ese sentido, sí tendríamos que estar tendríamos que revisarlos y debemos cumplir con los porcentajes que están limitados en esta ley, ¿no? Que sería del 20%. Entonces tenemos que nosotros recordar esto, que está totalmente prohibido recurrir a la intermediación y a la tercerización. Bien, como ustedes pueden observar, está totalmente prohibido. Ahora eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Los que son ya saben, ¿no? Los altamente especializados estarían exceptuados, pero son los que tenemos que tener presentes. Prohibición del trabajo infantil. Bueno, en nuestro país, el Perú, está pues básicamente dentro de los convenios internacionales y tenemos que fomentar de que erradicar el trabajo de menores de 18 años. Así que en esta actividad de régimen agrario está totalmente prohibido contratar menores de edad. Las únicas personas que pueden trabajar para esta empresa es básicamente mayores a 18 años. Bien, tienen que ser mayores de 18 años. Se prohíbe el trabajo de niños, niñas, adolescentes en las actividades antes mencionadas. Bien, está totalmente prohibido. Si por ahí alguien hace una denuncia, que conoce un caso, por favor háganla, porque lo que se busca de manera conjunta es que podamos erradicar el trabajo infantil. Vamos a hablar acerca de las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores estarán obligados a garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras a favor de sus trabajadores y trabajadoras. Así que va a haber aspectos referentes al traslado a los centros de trabajo, que sería la movilidad, la que debe facilitar el empleador, la alimentación, la atención de emergencias, los servicios higiénicos adecuados y obviamente dignos para el ser humano, lugares destinados a su disfrute. Cuando corresponda, de acuerdo a la ubicación del centro de labores, a la duración de la jornada y la posibilidad de acceder a los referidos servicios, así como la implementación de las condiciones de salud e higiene adecuadas. Es importante que el empleador recuerde esto y que deba cumplir con la normativa, ¿bien? Sobre las condiciones mínimas de trabajo, sobre el tema del traslado, cuando no existe servicio de transporte público para el traslado de los trabajadores y no es posible que estos se puedan trasladar por sus propios medios, porque de repente la planta, el fondo puede ser bastante lejos, no en la ciudad. En este caso, el empleador es quien va a garantizar de manera directa o a través de terceros el transporte para su personal. El cumplimiento de deber de prevención es que el empleador garantice que en el traslado haya condiciones de seguridad, respetando la cantidad máxima de personas que se van a trasladar, y obviamente está totalmente prohibido utilizar camiones y que las personas vayan paradas, ¿no? Porque en este caso sí la estoy poniendo en riesgo. Imagínense un accidente. Estas personas pueden verse bastante afectadas. Por eso es que tenemos que utilizar la movilidad para el transporte de personas.
No utilizar un transporte donde llevo carga, mercadería. Bien, eso está totalmente prohibido. No son las condiciones idóneas que se esperan. Durante la vigencia de este estado de emergencia sanitaria, en el traslado que se proporcione el empleador a sus trabajadores, se deben observar todos los protocolos o medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID. Bien, y esto está establecido en la Resolución Ministerial 475-2020 MTC. Así que debemos recordar esto, porque finalmente son nuestras obligaciones. Otras condiciones mínimas que debe tener en cuenta el empleador son sobre los comedores y la alimentación. ¿Cuáles son las características del comedor? A ver, debe ser permanente o temporal, debe proteger al trabajador en condiciones climáticas adversas, estar delimitado e identificado, contar con condiciones mínimas de higiene, iluminación, ventilación, estar dotado de mesas o tableros adecuadamente cubiertos, sillas, bancas, agua limpia para el aseo de las manos y rostro de la ingesta de alimentos, ubicarse lo suficientemente alejado de las áreas donde se apliquen productos agroquímicos o donde se almacenen productos peligrosos a fin de evitar contaminación de los alimentos. En ningún caso el trabajador puede consumir sus alimentos durante la ejecución de sus labores. Asimismo, durante el horario de refrigerio, el consumo de alimentos no puede realizarse en lugares de trabajo. ¿Okay? Hay que tenerlo presente. Así que el empleador tendría que implementar un comedor para que estas personas puedan ingerir sus alimentos en las mejores condiciones laborales. Bien, la alimentación, los alimentos que el empleador pueda proporcionar a sus trabajadores serán considerados como condición de trabajo en función a la actividad de los trabajadores que ellos realizan. Se van a tomar los documentos técnicos emitidos por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que se llama CENAN, del Instituto Nacional de Salud u otras fuentes de información que cumple con la misma finalidad. Bien, entonces ya sabemos que el empleador tendrá como parte de sus obligaciones en el régimen agrario proporcionar estas características del comedor y obviamente dentro, ¿no?, del marco saludable, digno de la persona. Bien, ya saben que está totalmente prohibido es que tus trabajadores estén almorzando, comiendo, ¿no?, en su mismo lugar de trabajo. Bien, tenemos que nosotros darle las condiciones porque estamos tratando de personas. Condiciones mínimas sobre el tema también de la hidratación y las áreas de descanso. Sobre la hidratación adecuada, el empleador va a garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano durante toda la jornada de trabajo. Además, se debe cumplir con los estándares, ¿no?, o la calidad de acuerdo al reglamento de la calidad de agua del consumo humano aprobado por el Decreto Supremo 031-2010 SA. Además, debe estar bajo la disposición de los trabajadores. Ellos también tendrían derecho a tener bebederos ubicados en lo que les permita poder ser hidratados. Y esto debe ser de manera constante, porque recuerden que las personas que están en el régimen agrario, ¿no?, estos trabajadores, están expuestas en su mayoría al sol, ¿no? Entonces necesitan ser hidratados. Y eso es lo que nosotros como empleadores tenemos ese compromiso, porque ya en la normativa expresamente se contempla como una obligación. Área de descanso. Durante la jornada de trabajo, el empleador va a facilitar zonas de descanso a la sombra para sus trabajadores. Si por la forma de organización de la jornada de trabajo el trabajador se encuentra obligado a pernoctar en el centro de trabajo, el empleador está obligado a proporcionar un lugar adecuado para estos fines. Importante, ¿verdad? Mucho esta normativa se está preocupando a través de los trabajadores porque está muy bien, ¿no? Imagínense no tener estas condiciones. Estas personas pueden adquirir, pues, enfermedades, por ejemplo, estar comiendo en un lugar donde no es adecuado, no hidratarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, que el empleador cumpla con estas condiciones y así cada vez, pues, mejoramos una mejor calidad a los colaboradores, ¿no? Los servicios higiénicos también es importante, tiene que ser de uso individual o colectivo, puede ser fijo o puede ser portátil. Lo más importante es que estos servicios sean higiénicos, estén iluminados, limpios. Bien, pueden ser independientes o pueden ser separados. ¿Cuál es el número mínimo de los aparatos sanitarios? Va a depender del número de trabajadores. Miren, aquí hay un cuadrito que a ustedes les puede servir bastante para que sepan cuántos necesitan. ¿Ok? Entonces, vean aquí, por ejemplo, si tienes de 1 a 9 trabajadores, necesitarías un inodoro, un lavabos, una ducha, un urinario y un bebedero.
Si es de 10 a 24, suma un poco más los puntos, ¿no? En cada uno de ellos. Si son más de 30, por cada 30 adicionales, perdón, cuando son más de 100 y se agrega más de 30 adicionales, se adiciona un punto más en cada uno de ellos, ¿no? Este cuadrito bastante interesante porque nos permite ya saber cuánto es lo que yo debo implementar o aplicar. Bien, está dentro de los estándares. Centro de trabajo que califiquen como edificaciones o habilitaciones urbanas. Este tipo de número de aparatos sanitarios es definido por un ingeniero sanitario colegiado. Bien, no te pide diplomado, sino colegiado y aprobado además del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que esté respectivo dentro del centro de trabajo, ¿no? Considerando la proporcionalidad respecto al aumento o disminución de trabajadores. Mediante resolución ministerial, el Ministerio de Trabajo se aprueban y precisan los criterios técnicos para su aplicación. Así que vamos a estar a la espera de lo que se puede emitir por parte del Ministerio. En aquellos lugares donde no sea factible colocar servicios higiénicos fijos o portátiles, el empleador concede a los trabajadores los permisos necesarios para ausentarse de su puesto de trabajo y trasladarse a un lugar donde estén ubicados los servicios higiénicos más cercanos, sin que el tiempo invertido sea descontado de su remuneración. Así que ya sabemos que nos tendrían que dar facilidades los empleadores cuando estemos en este supuesto. ¿Qué otras condiciones de trabajo se van a otorgar? Duchas y vestuarios, uso y mantenimiento de maquinarias, equipos y herramientas, factor de protección solar y dotación de equipos de protección solar, equipos de protección personal. Bien, si hablamos de duchas y vestuarios, siempre que por la naturaleza de las funciones usen productos químicos tóxicos según la ficha de datos de seguridad, el empleador va a implementar estos ambientes destinados al aseo a los trabajadores. Bien, así que importa mucho la función que estos vayan a realizar. En caso de mantenimiento y maquinarias, equipos y herramientas, el empleador adopta las medidas de seguridad y salud de trabajo para el uso y mantenimiento de estas máquinas. Bien, factor de protección solar. Por la naturaleza de las funciones, si estén expuestos de manera prolongada ante el sol, el empleador establece las medidas necesarias para controles de riesgo y pues le tendría que otorgar de repente algunas condiciones, ¿no? Para que no esté tan expuesto, ¿no? Entonces tiene que dar algunas medidas necesarias para poder controlar el riesgo de la exposición solar. Equipo de protección personal, cuando el empleador, luego de cumplir con la jerarquía de controles, a efectos de eliminar o reducir el riesgo, va a otorgar estas condiciones, ¿no? Estás en un lugar bastante riesgoso, seguramente te puede dar los equipos, como por ejemplo botines, guantes, ¿no? Gorros, etcétera. A ver, veamos también las condiciones de las trabajadoras, en el caso de las mujeres. Bueno, la normativa ha señalado que se debe capacitar. Hay una capacitación obligatoria que se debe cumplir a sus trabajadores, que hable acerca de los estereotipos de género, prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, y prevención y atención de violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, se necesita una capacitación al inicio de la relación laboral. También que sea dirigido, ¿no? A los supervisores, a los capataces, a los ingenieros, ¿no? Otra capacitación anual dirigida también al personal de dirección o a los mandos medios, como son los supervisores, capataces, ingenieros. Otra capacitación anual dirigida al personal del área de recursos humanos o quien a sus veces al Comité de Intervención del Hostigamiento Sexual y los demás involucrados sobre la investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces es importante también conocerlo. Los trabajadores comprendidos en la aplicación de la ley gozan de adecuada y efectiva protección contra el acto de hostigamiento sexual. Hay una ley que se llama 27942, donde los empleadores ya deben haber implementado, ¿no? Ya su comité, y que en caso que tuvieran actos de hostigamiento sexual laboral, deben iniciar el procedimiento. Entonces, el régimen agrario no es ajeno a esta ley, ¿no? Entonces, todos de manera conjunta vamos a radicar si conocemos un acto de hostigamiento sexual laboral. Por eso es importante las capacitaciones para poder sensibilizar al personal. Está totalmente prohibido el tema de discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Hay una ley que es la 3709. Esta ley básicamente lo que exige al empleador es que implemente, ¿no? La igualdad salarial entre varones y mujeres. Para eso ellos van a tener que contar con un cuadro de categorías y funciones donde se especifique todos los puestos de trabajo y todas las funciones que vaya a desarrollar. Sobre las madres trabajadoras,
ellas se encuentran protegidas contra el despido. El empleador va a proveer lactarios en los centros de trabajo, siempre que sean más de 20 trabajadores en edades fértiles, ¿no? Entre 15 a 49 años. Gozan del derecho al descanso pre- y postnatal. Recuerden que la licencia de maternidad es de 98 días. Tienen permiso de lactancia materna. Si es que fuera hasta que el menor tuviera 1 año, van a tener 1 hora de permiso para poder ausentarse, y esto ya será acordado con el empleador. Protección en situaciones de riesgo, por supuesto que sí. Ellas no pueden estar expuestas, ¿no?, a químicos que pueda generar un perjuicio al concebido o a la leche materna también, por ejemplo. Tendrán derecho al subsidio de maternidad y lactancia, por supuesto, pero también deben cumplir con algunos requisitos que nos indica las prestaciones económicas de salud, ¿no?, en el régimen agrario, ¿ok? Esta protección es aplicable también a trabajadoras durante el periodo de prueba. El 1 de abril o el 2 de abril, en este mes de abril, al inicio de la semana, se emitió la ley 31.152, que modificó el decreto legislativo 728, donde nos hace referencia que las trabajadoras que están en periodo de prueba o que se encuentran gestando o en periodo de lactancia con una modalidad contractual de tiempo parcial, gozan de esta protección. ¿Y qué ocurre si es que nosotros como empleadores la desvinculamos? Bueno, básicamente esta trabajadora o esta trabajadora va a poder llevar por la vía judicial indicando que se trata de un despido nulo, ¿no? Y aparte podría indicar también pedir una reposición, ¿no?, para su puesto de trabajo. Entonces, es un despido nulo si es que yo como empleador tomo esa decisión de desvincular a una trabajadora que se encuentra en estas dos situaciones, o embarazo o por lactancia. Sobre los derechos colectivos, tienen totalmente el derecho de poder pertenecer o afiliarse, ¿no?, a un sindicato. Entonces ellos van a tener derecho a la negociación colectiva en ámbitos superiores a la empresa para afrontar a los trabajadores agrarios y de la agroexportación dificultades para ejercer este derecho de manera efectiva por la discontinuidad y estacionalidad de las actividades. Así que van a tener derecho a la negociación colectiva, ¿no? Y en caso de que el empleador obstaculice mi derecho, que es un derecho fundamental, constitucionalmente protegido, será una infracción muy grave. Así que la SUNAFIL podría fiscalizar a aquellos malos empleadores que obstaculicen de que ellos puedan formar parte de un sindicato. Bien. El foro sindical comprende la totalidad de miembros de los sindicatos en formación desde la presentación de la solicitud de registro y hasta 3 meses después del registro, o aquellos miembros de comisión negociadora de un pliego petitorio hasta 3 meses después de concluido el procedimiento de la negociación colectiva, así como los demás supuestos que están previstos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Mediante convenio colectivo, un mayor periodo de protección del foro sindical para los trabajadores y un mayor número de trabajadores amparados por el foro sindical por su sola condición de afiliado a una organización sindical. Bueno, ya saben que el sindicato está protegido constitucionalmente por las normativas, así que nadie me podría prohibir, ¿no?, poder aplicarlo. Ok, sobre el Seguro Social de Salud, los trabajadores que forman parte del régimen agrario como sus derechos habientes van a tener este seguro obligatorio, que es el Seguro Social de Salud, para recibir la atención médica y para en el caso de los trabajadores puedan recibir inclusive las prestaciones económicas por el lucro cesante que se puede haber surgido por algún daño sufrido. Bien, entonces aquellas empresas que tengan declarados 100 o más trabajadores y su nivel de venta sea superior a 1.700 UIT, entonces desde el año 2021 hasta el año 2022 realizarán el depósito del 7%. Si eres del año 2023 al 2024, sería un depósito del 8%. Y del 2025 en adelante sería del 9%. Así que se está llevando de manera progresiva, como pueden observar. Pero aquellas empresas que son menores de 100 trabajadores o su nivel de venta sea inferior a 1.700 UITs, entonces aportarán el 6% del 2021 hasta el año 2027 y a partir del 2028 en adelante aportarán al 9%.
Bien, ahora, ¿por qué es importante esta parte? Recordarlo. Bueno, esta es una obligación por parte del empleador, pero a mí como trabajador, ¿de qué manera por qué suma mucho a la importancia? Porque hace un momento hablábamos de la gratificación y también les había mencionado sobre la bonificación extraordinaria. Entonces, esta bonificación extraordinaria en cuanto a los porcentajes se va a llevar en base a estos cuadritos. Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre su empleador, ustedes aplicarían, ¿no? Por ejemplo, si es que mi empleador tiene más de 100 trabajadores y su nivel de venta supera los 1.700 UIT, entonces mi bonificación extraordinaria hasta el 2022 sería del 7%. Bien, entonces nos vamos a situar según lo que corresponda. Seguridad social en salud. Bueno, en caso de los trabajadores agrarios que a la fecha de su contratación han estado en el SIS, no perderán su cobertura en esta última durante el periodo de carencia a la salud. Así podrán recobrar de modo automático su afiliación al SIS en la oportunidad que su contrato de trabajo y el periodo de latencia de salud culmine. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si algunas personas tenían el SIS y al momento de ingresar a esta empresa de régimen agrario y por obligación el empleador tiene que cubrir o pagar el de salud, porque esa es una obligación del empleador que lo cubre, te dice básicamente que al culminar de repente la relación laboral, de manera automática se te va a activar el SIS, ¿no? Entonces de eso no te preocupes, porque muchas personas preguntan justamente esto, ¿no? Porque de repente tienen mayor acceso a los SIS, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero igual el empleador no puede dejar de cumplir de aportar a la salud, ¿no? Entonces, hay una solución para esto, sí. Entonces, cuando culmine la relación laboral, de manera automática se activa tu SIS. Sobre la SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, solamente aquellas actividades desarrolladas en el sector agrario y agroindustrial que constituyan labores de alto riesgo van a ser cubiertas por la SSTR, y esto lo cubre también el empleador. El empleador está en la obligación de cubrir la SSTR. Por ninguna razón el trabajador lo cubre o es descontado de su remuneración. Bien, entonces el SSTR otorgará una cobertura adicional a los que laboren en el sector agrario. El Ministerio de Salud determinará cuáles son estas labores que constituyen de alto riesgo. Y finalmente, ya para ir culminando con este régimen agrario, que ha sido bastante interesante conocer tanto mis obligaciones como empleador y mis derechos como trabajador, veamos la parte de fiscalización, nuestra competencia como SUNAFIL. Bueno, cuando un trabajador o un ex trabajador o el sindicato o un tercero ha podido verificar o tiene evidencias que estamos frente a un incumplimiento de las normas laborales o en materia de seguridad y salud del trabajo, tendrán el derecho de poder denunciar. Actualmente las denuncias lo hacen a través de la página web de la SUNAFIL. En realidad, la página o el aplicativo es bastante sencillo de completar. No requieres contar con un abogado para que hagan por ti la denuncia. Lo puedes hacer desde tu celular, desde una tablet, de una laptop, una computadora, ingresando a la página www.go.pe/SUNAFIL, y ahí vas a tener la opción de hacer las denuncias. Realizas tu denuncia y posteriormente se genera una orden de inspección. Cuando ya se genera la orden de inspección, hay un plazo de 10 días para poder, ya asignando un inspector, para que pueda iniciar sus actuaciones inspectivas, que máximo va a tener de 30 días hábiles, ¿no? Máximo, para poder realizar sus actuaciones inspectivas. Bien, y si es que quiere prorrogar por un tiempo más, podría prorrogar por otros 30 días más. Pero para eso el inspector tendría que justificar la razón de su ampliación. Las actuaciones inspectivas pueden ser la visita, ¿no?, al centro de trabajo, las comparecencias, corroboración de datos, pero también va a dar medidas inspectivas, que básicamente son advertencias, requerimientos, ¿no? Si se trata de una denuncia por temas de seguridad y salud en el trabajo, la normativa no señala que en ningún caso esto puede exceder más de 30 días hábiles. Y en caso que hubiera un accidente que haya ocasionado la muerte del trabajador o de la trabajadora, en este caso el procedimiento no puede ser más de 10 días hábiles. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, sí, yo entiendo este procedimiento. Ustedes deben saber que hay unos plazos que están establecidos, ¿no? Y que son estas etapas que el inspector de trabajo va a actuar. Estas etapas son las del inspector. La fiscalización laboral comprende dos procedimientos, el inspectivo y el sancionador. Entonces, donde ustedes conocen respecto a la actuación del inspector, es básicamente este procedimiento que estamos observando.
Finalmente termina con un informe o con un acta. El informe básicamente se va a dar cuando el inspector o la inspectora no ha podido verificar con certeza que existe un tema de incumplimiento. Entonces se emitirá un informe y procederá a archivarse el caso. En el tema del acta de infracción es porque el inspector o la inspectora ha podido verificar que hay un tema de incurrencia de incumplimiento de las normas laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las modalidades de actuación inspectiva? Comprobación de datos o antecedentes, la casilla electrónica, que si yo denuncio, podré aperturar y registrarme como trabajador para saber cómo va mi procedimiento. Si soy el empleador, si tienes la obligación de aperturar tu casilla electrónica, porque a través de ese medio se te va a notificar si estás inmerso en un procedimiento. También habrá visitas inspectivas en los centros de lugares de trabajo, por supuesto, y habrá comparecencias. Como estamos en un estado de emergencia sanitaria nacional, se va a privilegiar que todo esto se lleve a través de los soportes digitales o informáticos. Bien, así que también se puede realizar a través de esos medios. Como les había mencionado, el fin de las actuaciones inspectivas se dará a través de un informe si es que no se puede advertir ninguna infracción. Y si es que sí hemos advertido una infracción porque hemos detectado que existen derechos sociolaborales que se han incumplido, pues entonces se emitirá lo que es el acta de infracción. Bien, el acta de infracción. Bueno, veamos las multas. Como ustedes pueden observar, de frente nos ha llevado a las infracciones graves y muy graves, así que no hay infracción leve. Veamos, ¿no?, que en el caso que el régimen agrario o el empleador del régimen agrario no proporcione el traslado al centro de trabajo, la habilitación del comedor, la alimentación e hidratación adecuada, el área de descanso, el reglamento de las negociaciones colectivas y todo lo que hemos mencionado en esta conferencia se le va a sancionar como una infracción grave y además por la cantidad de números de trabajadores que han sido afectados. Tenemos también situaciones como infracciones muy graves. Ejemplo, comportamiento fraudulento del empleador para no configurar el supuesto de los artículos números 4 de la ley 31110. Por ejemplo, no haber realizado convocatoria de trabajadores en atención al derecho de preferencia de su contratación. Usar fraudulentemente la figura de tercerización laboral como sola provisión de personal, incumpliendo los requisitos que se han establecido en la normativa. Entonces, como ustedes pueden observar, esto podría ser calificado como una infracción muy grave. Sobre la escala de multas, lo vemos graficado con la última modificación del Decreto Supremo 08-2020-TR. En este caso, viendo el régimen que tuviera el empleador, en este caso podría ser NOMIPE, tal vez, o pequeña microempresa, se les va a multar según el régimen que si se ha registrado en el Ministerio de Trabajo, sería microempresa o pequeña empresa. Si no lo están, serían como una NOMIPE. Y aquí lo hemos convertido en soles. Entonces, como yo les he explicado cuándo es una situación leve, grave, muy grave, primero saben qué régimen laboral tiene el empleador. Vamos a suponer que somos una NOMIPE. Sé que yo no les he otorgado el comedor porque yo tenía que habilitar el comedor, no hay puntos de bebederos, etcétera. Será una infracción grave. Entonces me sitúo como NOMIPE, grave. ¿Cuántos trabajadores tengo? Bueno, tengo 102 trabajadores. Ok, entonces la infracción que te podrán interponer será de 34,000 soles. No es la infracción más grave o la infracción más alta, no, se va a emitir las infracciones por cada incumplimiento que hayas cometido. Así que es mejor cumplir con las normativas. El cumplimiento nos hace más formal, el cumplimiento hace que mis trabajadores se sientan contentos en mi empresa y trabajen también con las mismas ganas que yo espero de ellos, ¿no? Entonces es importante que nosotros como empleadores cumplamos con lo que dice la normativa, así evitamos la informalidad. Bien, evitemos la informalidad, evitemos estar en este tipo de situaciones de un procedimiento inspectivo de trabajo, que yo creo que ninguna de las personas que me está escuchando como empleador quisiera estar en esta situación, ¿verdad? Entonces, estemos bien con nuestros trabajadores para que haya un buen clima laboral, para que todos estemos contentos. Muy bien, ya hemos terminado con esta capacitación sobre el régimen agrario. Aquí les dejo los datos sobre la casilla electrónica para aquellos que son empleadores. Aquí tienen la página web también. Aquellos que son trabajadores también se pueden registrar porque si han hecho una denuncia, quieren dar seguimiento, lo pueden hacer aquí para que sean notificados y sepan en qué situación estén. Igualmente, les dejo nuestras redes sociales y a la par también cómo pueden comunicarse con nosotros si tienen preguntas, dudas. Cuantas preguntas ustedes tengan, dudas que ustedes tuvieran y quieran ser
resueltas o quieren saber en qué situación o cuál es la respuesta más idónea de repente para alguna duda que ustedes tuvieran, comuníquense con nosotros. Tenemos un aplicativo que se llama Sonafil Responde. Ingresan a la página web de la Sonafil, pueden hacer todas las preguntas que ustedes necesitan saber en el ámbito laboral, obviamente, ¿no? En el ámbito laboral, y van a tener respuesta por parte de nuestros consultores laborales que son especialistas en la materia. Al igual, si ustedes no quieren mandarlo por escrito, quieren hacer sus llamadas y quieren comunicarse directamente con un especialista, los invito a llamar a la línea gratuita 0800-16872, donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que necesiten y van a ser atendidos con los abogados laboralistas, bastante bien preparados, ¿no? Entonces, bueno, conmigo muchísimas gracias. Quien les ha acompañado en esta capacitación es Mariela Ceballos, y ahora voy a atender algunas preguntas que se han realizado. Bien, denme un minuto, por favor. Voy a leer a sus preguntas. Hola, Luis Sánchez. ¿Los que trabajamos dentro de la planta seguiremos considerados como agrarios? Bueno, Luis, habíamos explicado en nuestra presentación que va a depender, porque habíamos visto que la normativa nos habla de un régimen, del área administrativa y aquellos que son de soporte técnico. Depende en cuál de los dos tú te encuentres, y si eres del área administrativa, nos decía la normativa que se va a aplicar al régimen general si es que tu prestación de servicio como área administrativa no está en el campo, ¿no? Entonces, o en el campo. Entonces, si es así, se aplica el régimen común, el 728. En cambio, en el tema del soporte técnico, no importa si estás en el campo o en la oficina, se te va a aplicar el régimen de la actividad privada 728. Bien, muchas gracias, Luis. Bien. Jessica Pachas, ¿y quién fiscaliza los malos sindicatos? Bueno, en ese sentido, Jessica, en el caso de no estar de acuerdo con lo que a veces los sindicatos, pues, hubiera de repente algún conflicto o no estén atendiendo las quejas de sus trabajadores afiliados, podrían, pues, simplemente enviar de repente una carta notarial al propio sindicato, ¿no? Para que mejore la conducta o pueda establecerse alguna conversación, ¿no? O si no, podrían impugnar ya por la vía judicial, ¿no? Para que se pueda revisar el caso. La SUNAFIL fiscaliza a los empleadores, no fiscaliza al sindicato. La SUNAFIL fiscaliza a los empleadores que no cumplan con las normas laborales, ¿bien? Pero no el hecho de que un sindicato no respalde o no considere las opiniones de sus afiliados significa de que ustedes no puedan, pues, tomar medidas o acciones que correspondan, ¿no? Entonces, la primera sugerencia es tal vez llegar a una comunicación antes de llevarlo tal vez a otras vías, ¿ok? Entonces, es la sugerencia que te podría dar. Julia nos dice, ¿la asignación familiar es proporcional al día de asistencia? Sí, Julia, justo lo habíamos comentado, ¿no? La asignación familiar está sujeta, puede ser de manera proporcional. Si tienes un trabajador que ha faltado injustificadamente, a esta persona le vamos a descontar un 30avo. Bien, sí es de manera proporcional porque en la normativa expresamente lo ha indicado de esa manera. Hilda Lavado, le tengo que enviar un aviso de convocatoria al trabajador a su domicilio. Hola Hilda, muy buena tu pregunta, y justamente la norma nos señala que sí, o sea que el empleador está en la obligación de comunicar al domicilio donde el trabajador haya, pues, registrado, ¿no? A ustedes como empleadores. Por eso yo resaltaba la importancia de que los trabajadores tengan que comunicar a sus empleadores si se cambiaron de domicilio, porque como es bastante, no es continuo tal vez en algunos casos esas actividades de régimen agrario y ustedes van a estar cambiando de domicilio, entonces su empleador va a querer comunicarse justamente en aplicación de darles el derecho de preferencia de la contratación, ¿no? Entonces es importante que nosotros comuniquemos, que informemos y para que el empleador así pueda llegar con ustedes, ¿no? Entonces, a tu pregunta, el empleador sí estaría obligado a comunicar en el domicilio que figure para que indicarle sobre esta convocatoria de derecho de preferencia para la contratación. Bien, bueno, son todas las preguntas que he tenido para poder resolverlas. Espero que hayamos aclarado
este tema importante porque ha habido una modificación bastante relevante y pues espero que les haya podido servir. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Sigamos cuidándonos y tomando las medidas pues para evitar el tema de contagio del tema de COVID. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes.